una producción de Enlaces de Colectiva Lemou. En los pueblos originarios hay hermosas historias que forman parte de la tradición oral. Estas enriquecen el saber de los pueblos originarios. Una de ellas es la profecía del encuentro del águila y el cóndor. El águila, América del Norte; el cóndor, América del Sur. Ambos engendrados por el sol y por la luna. Cuenta la historia que ambos volaban libremente en armonía, pero el destino los separó. La profecía del encuentro tiene muchas interpretaciones. Una de ellas es el encuentro de los pensamientos, de los saberes y de los sentires que nos conectan como pueblos originarios. En el capítulo anterior viajamos al sur, a un pueblo wayú. Ahora nuestro viaje se dirige a México. En esta ocasión platicaremos con Juan Antonio Méndez, más conocido como Xuncero. Él es egresado de la licenciatura de Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural de Chiapas. Su conocimiento práctico en el cine comienza en el año 2007. A partir de ahí comienza su recorrido en el ámbito de la comunicación y la realización audiovisual. En la actualidad, Xun se encuentra promocionando su más reciente documental, largometraje Mamá, un diálogo entre madre e hijo que explora sus contradicciones, en el que ambos se conocen, reconocen y reflexionan sobre la violencia y el machismo. Documental que aborda a una mujer indígena que sale de su comunidad para hacer su vida, con la ilusión de seguir estudiando y tener una profesión, quien enfrenta muchos obstáculos, entre ellos su condición femenina. Sin más preámbulo, bienvenido Xun, y bienvenida también Tirsa Ixmucanesa Loj, realizadora audiovisual, artista visual y diseñadora gráfica e integrante de Colectiva Lemou, quien en esta ocasión estará encaminando esta plática. Adelante pues. Soy Tirsa Ixmucané de Lemou y vamos a avanzar en esta entrevista con el compañero Xuncero, de los Altos de Chiapas. Entonces, bueno, Xun. Yo me llamo Xuncero, digamos que ese es mi nombre artístico. Mi nombre original más bien, que me pusieron mis padres, es Juan Antonio Méndez. En mi lengua, que es tzotzil, el maya tzotzil, pues Juan se dice Xun. Y bueno, Cero es porque pues, quise ser rapero y me gustaba que rimara, ¿no? Después escogí Xuncero, pero dejé el rap en 2000, solo lo practiqué como en 2007, 2008. Escribí un par de cosas, me enamoré, dediqué algunas canciones en rap. Y ya después encontré la cámara y ya me quedé más con la cámara. Yo soy de un lugar que le conocemos como Los Altos de Chiapas. En ese lugar se encuentra una ciudad pues, icónica, digamos, de Chiapas, que se llama San Cristóbal de las Casas. Ahí es donde vivo actualmente y yo soy del pueblo tzotzil de Mitontic. ¿Cómo empezó tu relación con la cámara? ¿Cómo inicia este proceso que llegas y dices, bueno, voy a tomar la cámara, voy a empezar a grabar, o fue espontáneo, o algo fue, no sé, cuéntanos. Pues en realidad fue para sanar, para un duelo. Yo no lo había concebido así hasta ahora que estoy a distancia de ese momento. Yo tenía un tío que se convirtió como en mi hermano mayor. Yo soy el hijo mayor de mi familia y mi madre, como no tenía a mi padre cerca, entonces ella nos creció literalmente solita. Bueno, no solita, con el acompañamiento de sus hermanas y mis abuelas, ¿no? Entonces, pues yo crecí de alguna forma siendo el mayor, el que tenía que ser como el adulto. Y años después, como cuando yo tenía aproximadamente 15, 16 años, empecé a construir una relación con mi tío que llegó a vivir a nuestra casa y lo empecé a querer y se convirtió como en mi hermano mayor, ¿no? Esa referencia de alguien más grande que yo necesitaba, ¿no? Y
empezamos a soñar de cómo hacer que se conozca nuestro pueblo, porque allá en los Altos de Chiapas, nuestro pueblo es muy chiquito y casi no se habla de ese pueblo, o siempre que mencionamos ese pueblo nos asocian con otro pueblo y nosotros así de, no, pero es que somos otro pueblo, ¿no? Con otra identidad, ¿no? Entonces empezamos a soñar de que en algún momento haríamos algo para que se diera a conocer ese pueblo del que somos, ¿no? Pero en 2007 lo asesinan, no sabemos cómo sucedió, eh, y yo me quedé muy triste, muy solo, y resulta que él me había hecho beneficiario de una cantidad de dinero chiquita, pequeña, que él ya había empezado a ahorrar, porque ya había empezado a trabajar como maestro rural. Llevaba un año trabajando como maestro rural y bueno, en realidad la gran parte de ese dinero me lo gasté en alcohol, me la pasé emborrachándome. Y un día pasaba yo frente a una tienda de electrodomésticos y vi una cámara. Y no sé, simplemente me metí a comprar la cámara. Yo no sabía cómo se usaba la cámara, sabía para qué era. Y fui a decidir a grabar una fiesta en mi pueblo. Ese fue mi primer trabajo audiovisual. Y ese trabajo le gustó a la gente, le gustó a mis profesores de la universidad. Y me empezaron a invitar a recibir talleres de formación audiovisual, reportaje, y otras, ¿no? Y a partir de ese momento, con otro amigo, fundamos una revista, un medio de comunicación estudiantil que se llamaba Kushailan, que en nuestra lengua tzotzil significa ¿cómo estás? Entonces, a través de la revista queríamos como expresar cómo estamos, ¿no? Cómo están las juventudes. Y fue una búsqueda también para empezar a entender qué significa eso de la aculturación, pérdida de la cultura, cambio cultural. A partir de 2011 entro a un taller de cine formalmente que se llamaba Ambulante Más Allá, que era parte de un proyecto de gira de cine documental que existe en México, que se llama Ambulante, que ahora ya tiene, creo que 20 años, una cosa así, no me acuerdo. Eh, pero yo entré a estudiar cine, bueno, entré a ese taller de cine, no porque realmente me interesara el cine, sino porque para mí era un conocimiento, o sea, el manejo del lenguaje audiovisual era un conocimiento necesario para una lucha en la que yo ya me había sumado, que era, pues, visibilizar lo que pasa en nuestros territorios. De eso que no salen en los medios de comunicación. Y a mí me molestaba mucho que a veces la calidad, entre comillas, era lo que limitaba que las personas quisieran ver o escuchar esas producciones, ¿no? Porque decían, no, no tiene buena calidad, ¿no? Entonces, pues yo era, bueno, ok, si no tiene buena calidad, lo haremos de buena calidad, ¿no? Entonces siempre he sido así muy obsesivo en ese sentido, ¿no? Con el tiempo empecé también a valorar, digamos, el cuidado, más que la calidad, el cuidado de nuestros trabajos, ¿no? Porque me di cuenta que yo trabajaba con gente, con personas que habían vivido violencia y muchas veces, si yo no cuidaba la grabación, veía mal, se oía mal, y creo que eso es una falta de respeto porque esa persona que está frente a tu cámara, para poder aceptar, dar su palabra, pasó por un proceso de convencerse de que era importante revivir el dolor y no me parecía justo luego decirle, ay, perdón, es que el sonido salió mal, ¿no? O no, bueno, hay que se vaya. Total, yo ya hice mi trabajo, ¿no? Yo ya estoy visibilizando tu caso, ¿no? Porque también yo empecé a cuestionar mucho esta idea de que los medios de comunicación son quienes dan voz, ¿no? Y yo actualmente no pienso eso, no creo que los medios de comunicación den voz, ¿no? Los medios de comunicación pues amplifican esa voz que ya existe. Sí, qué importante escucharte también, porque siento que hay muchas situaciones que nos atraviesan a varios pueblos en los territorios. O sea, yo te escucho y me siento como bien identificada también del territorio, de por
cómo llega a veces uno a los medios artísticos. Pues en mi caso, yo viví un montón de tiempo en una comunidad, en una aldea que es mi papá, y muy marcada por la protesta y la lucha social que se maneja desde el espacio comunitario. Y justamente como tú hablas, o sea, la voz que viene a veces de un medio tradicional no es consecuente con lo que estás viendo tú en la comunidad, y se necesitan como otras voces que sumen a contar, a informar. Entonces, qué importante escuchar como que también de alguna u otra manera nos une este tipo de cosas, este tipo de sentir en varios territorios. ¿Qué sentir tienes respecto al género o a la forma de crear desde el documental? Para mí el documental es como cuando lo asumes como una pieza cinematográfica, que es muy diferente al reportaje. eh, es muy importante para mí porque digamos que cuando empecé a apostarle al cine documental, una de mis ilusiones era de que mis producciones ya no fueran de autoconsumo, Mm, porque siento que los trabajos que he hecho solo los veía gente que ya sabía de la lucha y que, ¿cómo decirlo?, simpatizaba, digamos, con los movimientos sociales, ¿no? ujú, Y cómo hacemos para atraer a más gente a ciertos temas, ¿no? ujú, Por ejemplo, bueno, ahorita con el tema de la película con la que me estoy moviendo ahorita, ¿no? Que se llama Mamá, este, que básicamente es un tema que entra, digamos, del tema del machismo, del patriarcado, ¿no? Es como la reflexión acerca de esta situación que es muy complicada, ¿no? O sea, y yo lo hablo porque mi proceso de entender el patriarcado fue muy complicado. Me resistía, bueno, más que me resistirme, siempre sentía como si yo estuviera siendo atacado, ¿no? Entonces yo siempre estaba a la defensiva, o yo era también de los que decían, no, pero es que también las mujeres, ¿no? ¿Sabes? Bueno, en este caso, ¿no? Con la película Mamá, yo lo que quiero es como que generar una herramienta o un documento que permita a los demás hombres a sentarse a hablar de eso sin que se sientan que están siendo como cuestionados o atacados, ¿no? Y que no se empiecen a cerrar, sino que al contrario, abran esos recuerdos que tienen de distintos momentos de violencia que han ejercido o que están ejerciendo, ¿no? Y creo que como que yo estoy más en búsqueda de ese tipo de producción, ¿no? O sea, yo no intento dar cátedra, porque yo creo que información sobre violencia, sobre machismo, patriarcado, feminismo, hay mucho. Afortunadamente estamos ujú, en un tiempo donde hay mucha información de eso, ¿no? Pero nos ujú. están faltando, digamos, del lado de los hombres, nos están faltando interesados, gente interesada en esos temas, ¿no? Entonces, pues para mí el trabajo de comunicación tiene que justamente motivar esa curiosidad, ¿no? Siento que con Mamá lo logramos. Eh, Creo que por ahí te contaba en Morelia que estoy escribiendo una historia de ficción, Ujú, porque también me encanta poder como la fantasía nos permite poner cercanamente algo que el mundo real estaría muy lejos, ¿no? Que sería muy complejo encontrar y para fines de hacer cine o sea, la movilidad, el equipo, el tiempo, todo eso es algo que requiere mucha inversión, ¿no? Entonces siento que la ficción es importante también y porque al final el cine, más allá de si es ficción o documental, es un ejercicio de creación mental y yo amo los ejercicios de creación mental. O sea, como que sentir que tu cabeza se está forzando para tratar de eh, darle sentido a una idea que tú tienes para intentar que la otra persona te entienda, te escuche, es como muy, no sé, a mí me genera mucha como adrenalina, ¿no? Me gusta bastante, ¿no? Sí, el siguiente proyecto que mencionabas, pues, que estoy haciendo es sobre el racismo, ¿no? Que tiene que ver con personas que estuvieron encarceladas. No sé si es común en el resto del mundo, pero en Chiapas
Hay un racismo tan profundo en todo México, pero yo hablo de Chiapas siempre porque es el lugar de donde vengo. Hay un racismo tan profundo que existe la creencia por parte de los mestizos de que sus vidas son más importantes que la de los pueblos originarios, ¿no? También ya hay muchos trabajos sobre eso, hay mucha investigación, eh, y yo quiero más bien como que la sociedad pues empiece a cuestionarse por qué somos así. O sea, ¿por qué nuestra sociedad se construye así? El machismo piensa que la vida del hombre es más importante que la de la mujer. El racismo piensa que la vida del mestizo, del blanco, es más importante que la de que es negro, quien es de un pueblo originario, quien es judío. En México, por ejemplo, actualmente hay una ola muy grande de migración por todo lo que está pasando en los países latinoamericanos. Los mexicanos son, o sea, ejercen una discriminación brutal contra la gente que está llegando a este país, a ese país en México. Les ofrece empleos mal pagados, o sea, los explotan, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque creen, claro, como la persona migrante está ahí sin documentos, pues está desprotegida. Entonces, el pensamiento del mexicano es, pues yo me aprovecho para chingarte, para joderte la vida. Y si te quejas, pues no pasa nada, va a venir la policía y te va a regresar, ¿no? O sea, el clasismo piensa que la idea de quien tiene dinero vale más que quien no lo tiene, ¿no? O sea, ¿por qué nuestras sociedades están construidas así, ¿no? Y no nos lo cuestionamos, ¿no? Entonces, un poco por ahí quiero abordar este tema también, ¿no? Ya no es tanto buscar quién es el culpable directamente, quién fue el juez o el policía que torturó a estas personas, sino por qué hay una sociedad que lo permite y que además educa así pues a sus descendientes, ¿no? Qué importante también, o sea, las distintas voces que pueden narrar. Yo creo que también esa es la importancia de que cada vez más personas puedan acceder a contar historias, porque justamente es lo que tú comentas. Bueno, nosotros podemos abordar ciertos temas desde el machismo en la comunidad, en este territorio, pero es lo que tú dices, nosotros estamos narrando desde las perspectivas, desde mujeres y a veces llegando a las mismas mujeres que ya conocen el tema, que estamos trabajando en ello, pero necesitamos también sumar miradas desde los compañeros que están creando, que también suman que suman a las narrativas y que es un problema social, o sea, de la sociedad, que son circunstancias sociales y que de pronto el cine puede intentar abrir diálogos o de pronto generar opiniones respecto a ciertas circunstancias. Entonces, partiendo de esto, Shun, tu identidad, las raíces, la comunidad de donde tú vienes, ¿crees que han determinado tu narrativa? Y si es así, ¿puedes decirnos como por qué es necesario entonces venir y contar historias desde el territorio? ¿Por qué es necesario que existan estas voces desde los distintos territorios? Yo siento que más bien mi experiencia de vida es la que ha determinado mi forma de narrar, porque yo creo que el mundo que viví de niño, evidentemente ya no existe, porque fue hace casi 30 años. Este, eh, pero ese mundo donde yo podía estar como un poco tranquilo, pero a la vez con la sensación de que los adultos decían cosas, ¿no? Pues porque no estaba ahí mi papá, también de no tener a mi madre cerca porque ella estaba siempre fuera buscando trabajo. eh, Tal vez esa situación sí es la que se repite, ¿no? Seguramente hay niñas, niños que actualmente están en esa misma situación, que se sienten como que la gente habla de ellas, de ellos, pero también hay muchos niños y niñas que pues tienen a papá, mamá cerca, o tienen una comunidad alrededor que digamos no hace caso de esas como formas o esas conductas estandarizadas de lo que es la familia, ¿no? Y les abraza ahí. Pero al menos en mí eso sí afectó, eso sí marcó, ¿no? Eso me generó mucha tristeza. Y luego en la ciudad
el racismo también fue algo que me afectó demasiado, ¿no? Porque me sentía como si me faltaran cosas, pero doblemente, ¿no? Me faltaba, según la sociedad, me faltaba la referencia de hombre, ¿no? O sea, me Ujú, faltaba un hombre en mi vida, me faltaba la referencia de mi padre, ¿no? Entonces eso me hacía menos. Y luego yo no sabía hablar el español y eso también me hacía menos. Yo creo que esas situaciones de alguna forma van a ir cambiando, espero que sí, porque para eso hacemos las cosas, ¿no? Para que mejoren, para que ujú, cambien, para que se erradiquen las cosas que no funcionan. Pero esa experiencia es la que me ha dado la forma de cómo narro. ujú, Yo no sé si es el territorio como tal, ¿no? Porque el territorio también tiene diversidad de vidas, ¿no? Diversidad de formas de crecer, ¿no? Pero sí, bueno, San Cristóbal, que es donde vivo desde hace 23 años, me dio también muchas cosas, como por ejemplo el sentido de marginalidad, ¿no? Dentro ujú, de mi comunidad yo no me sentía marginado, me sentía como apartado, ¿no? ujú, Como, es el niño que no puede ir, por ejemplo, a las fiestas de los pueblos porque no hay ningún papá que esté haciendo un cargo, ¿sabes? Porque en mi pueblo, quienes hacen los cargos son los hombres. ujú, Entonces, ese hombre que va a ir a hacer un cargo, ya sea de músico, de alférez, de lo que sea, mayordomo, pues lleva a su familia a ese cargo, ¿no? Entonces los niños crecen viendo cómo se hacen esos cargos. Pero yo no, o sea, mi mamá no podía recibir un cargo porque es mujer, ¿no? Entonces, en esos momentos es cuando yo me sentía como que si no fuera parte, ¿no? Mientras los demás niños sí podían estar ahí, yo no podía estar, o si iba, era porque era el amigo de, ¿no? Pero no porque yo estuviera como aprendiendo y creciendo en ese mundo, ¿no? Ahí sí me sentía yo apartado. Pero en la ciudad sí me sentí marginado, ¿no? Incluso por temas económicos, ¿no? Y por temas ujú, de ser de un pueblo tzotzil, ¿no? Entonces esas emociones son las que ya no me gustaría que sintiera nadie. O sea, yo hago mamá por eso, que me gustaría que, que ninguna niña o ningún niño viva eso, que sienta eso, que no se avergüence de crecer con mamá, ¿no? Porque también pareciera que nos tenemos que avergonzar porque crecemos solo con mamá, ¿no? Y que ujú, no, que se sienta muy orgullosa. Por eso también la película Mamá va un poco en construir la fortaleza, la dignidad y la belleza de una mujer. Entonces, cuando tú terminas de ver esa película, o sea, lo que acabas de ver es como si hubieras visto así, una superheroína. ujú, Y yo quiero que los hijos, las hijas salgan de la sala de cine sintiéndose orgullosas de su mamá. Así de, wow, o sea, mi mamá la que se levanta todos los días a hacer ese trabajo que está subvalorado, que está mal pagado, que está mal visto, porque es la de la limpieza, porque es la que prepara la comida, porque en realidad es una mujer muy fuerte, ¿no? Muy bella, que tiene un gran amor hacia la vida misma y por eso la quiere sostener. Ese es como lo que yo busco. Y también, en este caso, hablar del racismo, lo que yo busco, no quiero alimentar el odio, porque creo que odio ya existe. O sea, todas las personas que hayamos vivido alguna situación de racismo, odiamos. Nos cuesta aceptarlo, pero es verdad. O sea, la tristeza se enraiza en nuestro corazón y empieza a convertirse en enojo, y ese enojo se convierte en odio, ¿no? Pero yo no quiero alimentar ese lado del odio, ¿no? Yo quiero alimentar como la belleza. Yo quiero que la gente nos mire con la belleza que tenemos, ¿no? Que se sorprendan, que se encariñen, pero no desde el paternalismo también, porque existe mucho paternalismo hacia nuestros ujú, pueblos también. No ujú, quiero eso tampoco, ¿no? Yo quiero la dignidad, ¿no? Eso es lo que busco y es lo que quiero proyectar. Yo creo que más que decir el territorio nos da una voz, es la forma en cómo vivimos ese territorio nos va a dar una forma de narrar, ¿no? Con 35 años, bueno, desde los 30 años, entendí que yo quería gritar, pero que también quería ser escuchado. ¿Por qué? Porque necesitamos entablar un diálogo. Necesitamos que tú entiendas que esta vida está compartida entre tú, yo y más seres, y que o nos podemos quedar golpeándonos
a lo idiota, o podríamos intentar entrar en un diálogo, ¿no? Buscar la conversación. Entonces, lo que yo hago con mi expresión artística o en el cine, sí está mucho en esa búsqueda de que el otro entienda. Entonces sí trabajo mucho también con códigos. Pienso, a ver, ¿cómo lo entendería un mestizo, no? Intento como pensar, ¿cómo le podría yo explicar esto a un mestizo, no? Y trabajo con gente diversa. O sea, yo siento que, que la clave está como en la milpa. O sea, la milpa no es un monocultivo. La milpa es un espacio donde crece una diversidad y las películas o los trabajos tienen que ser abordados desde esa manera, ¿no? Yo no podría trabajar solo con tzotziles, porque nuestro pensamiento se quedaría muy como monótono también, ¿no? Yo necesito que exista esa diversidad y por eso en mis producciones trabajo con esas diversidades. Le pregunto a mi editor francés, oye, ¿esto se entiende en la cultura francesa? No, Shu, no se entiende. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto también se entienda? Qué interesante escucharte abordando estos temas y esto último que dices, porque creo que justo necesitamos hablar, pero también necesitamos escuchar y ser escuchados también. Entonces creo que es importante como también ser sinceros con uno mismo, ¿verdad? O sea, ser sinceros de a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar. Y también eso, también como unirnos entre la diversidad de sentir, de crear, de pensar, porque también eso suma un montón a cómo concebimos las formas desde la creatividad. Entonces, hay un cuestionamiento que venimos nosotras desde un buen tiempo, porque también pasa como acá en el sistema del cine aquí en Guatemala, que es como el cine indígena y el otro cine. Y esto para cineastas indígenas y esto para el otro. Y entonces hay unas preguntas que nos viene dando vuelta y que nos gusta abordarlo con las personas con las que estamos compartiendo en varios espacios, y es que hay varios espacios para lo que se nombra el cine indígena. Y pues te digo indígena entre paréntesis porque conozco también como lo que tú hablas respecto a lo de este término, ¿no? Igual si nos puedes contar un poquito de cuál es tu concepción un poco acerca de la palabra indígena. Entonces tal vez la pregunta va un poco más a, ¿consideras que estos espacios o el determinar esto es cine indígena y esto no, es una forma de encasillar o etiquetar un poco a los creadores? ¿Crees que es una forma de encasillar o tal vez no? ¿O qué consideras de esta denominación que se hace? Y si consideras que sí es necesario también tener estos espacios como marcados para cine indígena. Pues yo creo que es muy complejo porque viene también de las distintas luchas que han tenido nuestros pueblos, ¿no? El nombrarse indígenas, que no ha sido un nombrarse indígena porque en realidad se aprecie esa forma de nombrarnos, ¿no? Sino porque en su momento nuestras abuelas y abuelos que les tocó, digamos, conformar esas primeras organizaciones, agrupaciones indígenas, pues fue la manera que encontraron con el otro, ¿no? De decir, ok, si tú no, o sea, si tú eres incapaz de entender que hay una diferencia entre un tzotzil, un quiché, un cachiquel, un yoreme, y para todos es indígena, ok, vale. Entonces somos los indígenas, ¿no? Pero no somos esos indígenas que tú quieres o consideras, ¿no? Somos estos indígenas que tienen una voz y que ahora mismo están reclamando algo, ¿no? Creo que es importante reconocer eso. Creo que los espacios que existen en territorios o en nacionalidades de pueblos originarios y que se nombran indígenas es porque lo han tenido que luchar. ¿Me explico? Uh-huh. Pero cuando llegamos a un espacio
que según ellos quieren abrir los espacios y utilizan la palabra indígena, sabes que no ha pasado reflexión en su interior por tratar de saber quiénes somos, ¿no? Simplemente agarran la palabra. Y claro, también estamos dentro de las constituciones de nuestros países de esa manera, ¿no? No nos podemos como desligar de eso, ni creo que deberíamos desligarlo porque ha sido pues algo que buscaron nuestros abuelos, ¿no? Y ahí estamos ya, nombrados de esa manera, ¿no? Pero hablando en términos más como que no atraviesan con cómo te nombran en una constitución o en una ley, sino con qué es lo que estás ofreciéndole al mundo, ¿no? Yo prefiero, por ejemplo, nombrar mi cine como cine tzotzil, porque lo que le estoy diciendo a la gente es que lo que va a ver es una película construida desde la cabeza de un tzotzil. La diferencia, creo, entre el cine indígena, en donde simplemente somos lo que aparece en la pantalla, ¿no? Pero muchas veces está contada desde alguna persona extranjera o mestiza de nuestros países. Considero a veces que eso es el cine indígena, ¿sabes? Es lo que hicieron los extranjeros y lo que hicieron los mestizos para hablar de nosotros, que además fueron incapaces de darse cuenta que estaban retratando al pueblo quiché, al pueblo cachiquel, al pueblo tzotzil. Creo que es un debate que hay que seguir haciendo, eso sí. O sea, yo constantemente le insisto a la gente, o sea, si quieres nombrarme, quieres nombrar mi cultura, mi lengua, mi ancestralidad, llámame tzotzil, maya tzotzil. O sea, no me llames indígena, ¿no? Porque indígena ni siquiera estás nombrando un territorio, ni siquiera estás nombrando una lengua, ni siquiera estás nombrando un pensamiento, ¿no? O sea, simplemente estás hablando de una categoría, que se utiliza en donde se nos mete a todos. En México hay una frase muy común que se dice, no, se nos mete a todos en un saco de papas, ¿no? Como si todos fuéramos lo mismo. Y yo, hasta que llegué a Ecuador, no entendí bien esa frase, y me contaron que en Ecuador y Perú, o sea, tienen una diversidad de papas increíble. Y claro, tú los ves dentro de un costal y dices, pues son papas, ¿no? Son papas, no hay diferencia. Y tú se lo dices a un ecuatoriano o a un peruano y te va a decir, ¿cómo que no hay diferencia? Porque esta papa es la papa de no sé qué, ¿no? Entonces, sucede a veces lo mismo cuando se nos encasilla o se nos mete a todo mundo en ese saco que se llama indígenas, ¿no? Y se nos niega la posibilidad, digamos, de la diversidad, pero lo vamos a ganar, porque ahora somos nosotras y nosotros quienes estamos contando las historias. Es bonito escuchar también que las luchas son compartidas. Y hablando de estos espacios artísticos, como ya encauzando esto, ¿qué proyectos tienes en mente ahora, Shun, en desarrollo, en producción? ¿Y cómo son estos tus procesos artísticos, creativos, o para concretar pues estos proyectos, o cómo llegaron a ti? Tengo varios. Pues de forma personal, quiero seguir aprendiendo, porque también quiero vivir de esto, ¿no? Sé que es difícil vivir del cine, haciendo cine, pero me gustaría, por ejemplo, dar clases en algún futuro, ¿no? Entonces necesito, pues, aprender más para poder también compartir mejor el conocimiento. Mi otra búsqueda personal, pero ya más pensando también en relación a mi gente, hay muchas personas en San Cristóbal, en donde vivo, que venimos de distintos pueblos originarios y que estamos haciendo cine, y que al no haber otro espacio de formación, como que nos estancamos. O sea, sabemos que necesitamos dar un siguiente paso para aprender, pero la mayoría también, pues ya tiene un trabajo que obviamente no se va a arriesgar a dejarlo, porque no tenemos ese privilegio de decir, no importa, dejo este trabajo que me costó mucho tiempo conseguir, ¿no? Otros, pues ya tienen también hijas, hijos, ¿no? Y tampoco los van a descuidar, ¿no?
Entonces yo pensaba así como poder crear como una escuela de especialización, como talleres, y llevarlos a San Cristóbal. O la otra opción que yo tenía, que yo pensaba, como que siempre estoy barajeando, es bueno, si logro juntar a 20 personas, ¿no? Que quieran irse y nos vamos una semana a, por ejemplo, a la escuela del CCC, que es una de las escuelas que están en la Ciudad de México de cine, pues nos vamos una semana o 15 días de curso intensivo, pues sabemos que lo vamos a ir a aprovechar, ¿no? Ujú. Esa es una. Y las otras, ya más en producción audiovisual, quiero hacer una serie, espero iniciarla el siguiente año, este, de compañeras y compañeros que han encontrado en el arte una forma de vida y que incluso están logrando sostener su vida económica con eso, ¿no? Eh, pero que también tienen actividades políticas, porque eso para mí es muy importante, o sea, que la lucha por la identidad sea algo que está presente en sus obras, porque eso va a ser para mi gente, para la gente de los distintos pueblos, y que digan, ah, claro, o sea, sí, tenemos referencias, ¿no? Estoy muy clavado con la onda de las referencias. Creo que es importante generarlas, ¿no? Y cuando hablo de generarlas, hablo de su documentación, porque ahí están. O sea, seguramente te pasa que conoces a la señora que lleva una trayectoria de 40 años como escritora, ¿no? Pero que a lo mejor está poco mediatizada. Y ahí tú puedes tener una oportunidad de crear un pequeño documental y si lo pensamos en serie, pues ahorita a la gente le gusta mucho estas ideas de las series, ¿no? Entonces, claro, voy a ver algo que está empaquetado en algo más grande, ¿no? Con otro amigo estoy haciendo un documental, llevamos 5 años grabando, sobre la historia de la escena musical en San Cristóbal, porque San Cristóbal es muy interesante en ese sentido, ha sido como catapulta de varias agrupaciones de música locales, entre ellos el rock tzotzil, ¿no? Existe un fuerte, actualmente no hay muchas bandas de rock tzotzil, pero lo- las que existieron y las que existen y lo que han creado y dejado es increíble. O sea, es música maravillosa. Entonces estamos haciendo un documental que no sabemos cuándo vamos a terminar. Eh, y claro, terminar mi documental actual, que como les decía es sobre el racismo, y seguir escribiendo también la novela que quiero en algún futuro convertirla en mi primera película de ficción. Básicamente, y bueno, estoy metido también en otros proyectos, soy director de fotografía y también soy editor, entonces colaboro con otras producciones que van avanzando a su ritmo, según vayan, ya sea que encuentren financiamiento o que encuentren el momento adecuado para realizarse. Y a mí me pareció muy interesante escucharles también a los compañeros que ustedes venían de Chiapas, que también como que la organización, el acompañarse en los procesos, eso es una fortaleza importante, o sea, que también, o sea, es importante tener como aliados, compañeros y fortalecer los procesos también dentro de los mismos creativos y técnicos de los territorios. Y también eso se fortalece trabajando con personas de otros territorios, de otros espacios, pues eso fortalece a los procesos de quienes están aprendiendo. Entonces, yo justamente comentaba con las compañeras que me pareció bien interesante como ese apoyo y ese respaldo también que se da dentro de la comunidad de ustedes, de ir, porque también Shun Pérez, en su proyecto y son compañeros, se fortalecen en el proceso y eso es bien importante también porque somos, o sea, tenemos que acuerparnos también dentro de los espacios para seguir creando. Entonces, Shun, sí, si nos puedes dejar ahorita como un mensaje para quien está intentando escribir y tal vez no se anima o crear o agarrar una cámara, ¿cuál sería ese mensaje? Porque yo misma fui parte de esa persona que tenía mucho miedo de venir y tomar una cámara y venir y narrar porque sentía que no es lo mío, porque no podía, porque tal vez otras personas podían hacerlo, pero yo no. Pero justamente
hay momentos o hay detonantes o hay palabras que te dan ese impulso. Entonces, quisiéramos que de pronto, desde tu experiencia, algún mensaje que pudieras compartir con nosotros para las personas que tal vez quieren, pero no se animan. Pues yo creo que definitivamente es animarse a hacerlo. O sea, mira, yo inicié con amigos y amigas que también querían hacer y que son quienes me acompañan hasta la fecha, ¿no? Conociste a Néstor, que también llegó. Él es actualmente, pues, nuestro colorista, ¿no? Y de San Cristóbal, pero él también dirige, hace fotografía, edita. Con él inicié la revista que te mencionaba, la revista Cuxailán, ¿no? Entonces ha sido como más como acompañarnos en nuestras locuras, ¿no? Encontrar a alguien que esté dispuesto a soñar y que esté dispuesto a aventarse. Eso es importante, ¿no? Una amiga, un amigo, tu hermana, tu hermano, primas, primos. Hay que encontrar a alguien, ¿no? Algunas personas dicen, si quieres hacer cine, mira cine. Y yo no creo. O sea, yo no creo que esté mirando cine. O sea, que es más como explorándolo, haciendo. O sea, si se te ocurre una idea y tienes una cámara del celular a la mano, hazla, prueba, a ver qué sale. Yo, por ejemplo, grabo muchas cosas y de repente empiezo a agarrar la computadora y las empiezo a editar. Ya estoy haciendo un ejercicio de montaje y ya estoy creando una cosa también, ¿no? Entonces, eso puede ser eso. Súper bien, Shu. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Para nosotros también es como un diálogo muy importante, muy necesario también, o sea, conocer las voces de otros territorios. Y gracias por lo que nos comentas, por la información que nos trasladas y por compartir con nosotras. Muchas gracias, Shun, muchas gracias, Tirsa, por esta entrega, por esta conversación tan necesaria, por poner estos puntos tan importantes en la plática. Fue un encuentro de miradas, de voces, de territorios, para conocer nuestras formas de narrar. Agradecemos a quienes se quedaron con nosotros hasta el final. Nos vemos hasta la siguiente. Escaleta y edición, Verónica Sacalshot. Diseño gráfico, Ishmukane Color. Musicalización y post de sonido, Luis Calves.